Amigas y amigos, saludos, un gusto poder compartir con ustedes todo el proceso que tuvo que llevar a cabo el compañero presidente y en su momento, dependiendo de cuándo vean este video, expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la corrupción en el sistema de salud. Un terrible cáncer, la corrupción derivado de una forma de hacer administración basada en favorecer a unos cuantos intereses y es justo eso lo que el pueblo de México pidió combatir al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Combatir todo un sistema que tenía una forma de pensar y ahora estamos orientados hacia el humanismo mexicano desde el pensamiento, una forma distinta de hacer las cosas respecto de todo lo que se hizo en aquel periodo, que aquí en este video nos va a describir un poco nuestra compañera Tenemos Raquel. que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en cuatro empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. De aquí vamos a ir tomando algunas notas de cómo es que funcionaba el modelo para el sistema de salud con el pensamiento neoliberal y ahora cómo es que funciona con el pensamiento antineoliberal que encabezó para la cuarta transformación el compañero Andrés Manuel López Obrador. Primero, acaba de decir, cuatro empresas tenían la distribución de todo en el país. Cuatro empresas solamente para distribuir todo en el país. Vamos a ver qué más nos comparte la compañera Raquel Buenrostro, que nos explica esto sobre el cártel farmacéutico. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a tres o cuatro laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, Sobreprecio. Ahí ya entramos en terreno de corrupción. Primero solo cuatro empresas y luego con sobreprecio. Pero ¿cuáles son las soluciones que va poniendo la 4T antineoliberal ante este problema? En lugar de ser cuatro empresas privadas distribuidoras, ahora lo que generó el sistema de la 4T es un solo mecanismo del Estado para llevar a cabo la distribución. Birmex. Birmex se anuncia. Birmex cumple 24 años y vive un proceso de transformación. De ser una institución dedicada a la producción de vacunas y biológicos, somos ahora una empresa encargada de comercializar y distribuir todas las vacunas, medicamentos e insumos para la salud. Con ello, apoyamos al sector salud para garantizarle a la población mexicana el acceso a los medicamentos. Esa transformación se sustenta en el mandato presidencial sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para llevar los medicamentos a todos los pueblos de México. La nueva vocación de nuestra empresa inició con la modificación del objeto social de Birmex. El propósito de que Birmex sea la empresa del Estado mexicano dedicada a la distribución, adquisición y comercialización de los insumos requeridos para cubrir las necesidades de la población es asegurar el suministro para todas las instituciones de salud en todo el territorio mexicano, teniendo como prioridad las regiones más vulnerables en situación de pobreza. Nuestro nuevo paradigma
es garantizar el acceso a la totalidad de la población, a cualquier parte del país, a medicamentos, vacunas e insumos para la salud. Y para eso contamos con lo necesario en la comercialización, verificación y distribución. Se han realizado los planes comerciales para impulsar la participación de la empresa en los sectores público, privado e internacional y participar en la logística necesaria para la distribución de vacunas, sueros, medicamentos e insumos para la salud. Al cierre del ejercicio 2022, se logró abastecer oportunamente al sector salud con 69.2 millones de dosis de vacunas. Destacan las vacunas contra influenza, hepatitis B, hexavalente, doble y triple viral, BCG, DPT, DD y antirrábica canina, y medicamentos como enoxaparina y fluoracilo. En ese año se llevaron a cabo entregas de vacunas y medicamentos a 11 diferentes instituciones en 831 puntos de distribución, conforme a los calendarios establecidos por las instituciones, dando como resultado un saldo blanco en materia de sanciones por entregas extemporáneas. Además, se cumplió con el esquema de la Cartilla Nacional de Vacunación. A nivel internacional, se establecieron contratos comerciales con la India, Corea y Cuba. En un hecho sin precedente y ante la emergencia que representó el combate a la pandemia de SARS-CoV-2, Birmex se consolidó como líder en la distribución de las vacunas anti-COVID-19 al desarrollar sistemas y protocolos para la distribución a todo el país, por aire y tierra, llevando las dosis a la población y protegiendo así su salud. De diciembre de 2021 a diciembre de 2022, hemos distribuido 171 millones de dosis de vacunas AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Moderna, Abdala y Pfizer. Contamos con personal capacitado y experimentado en la comercialización, verificación sanitaria y distribución que se coordina de manera permanente con el de otras instituciones de gobierno para recibir y hacer llegar medicamentos y material de curación hasta el último rincón del territorio nacional. En Birmex estamos comprometidos para con el cambio y con la participación de todas y todos, consolidaremos nuestra nueva vocación. Somos la esencia de esa nueva visión, el motor y la fuerza para arribar a buen puerto con esa importante tarea en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Nosotros somos la energía que impulsa el desarrollo del nuevo rumbo de la empresa, que con base en su grandeza histórica se renueva y evoluciona para enfrentar los nuevos retos. El de Birmex es un corazón joven que a sus 24 años late y late muy fuerte para proteger la salud de la población mexicana. Es cierto que muchas personas ven ven un riesgo en que el poder se concentre en un solo mecanismo que está administrado por el Estado. Y sería un riesgo si es que el Estado cayera en corrupción. Entonces, esa discrepancia que se tiene al respecto de lo que está haciendo Argentina, ahorita cuyo ejecutivo está encabezado por Milei, es porque allá el Estado cayó en corrupción. Y el Estado que se dedicaba a eso era el que se dedicaba a inflar los precios y concentrar todo y repartirse entre unos cuantos los beneficios. Esa corrupción en la que cayó el Estado es lo que Milei llegó a romper. Y él lo que quiere es privatizar todo, es decir, regresar al esquema que nosotros teníamos con el pensamiento neoliberal, que a pesar de que supuestamente era el Estado, la gente no sabía en México que solo 4 empresas se encargaban de distribuir todo en el país. Entonces, afirmamos en la 4T que mientras mantengamos un sistema libre y limpio de corrupción, el Estado va a garantizar esta forma de distribución. Ahora, lo segundo que dijo Raquel Buenrostro, que tenían monopolio. Ah, bueno, antes sí importante. ¿Por qué pongo las imágenes, por ejemplo, en este caso de Hitler? Porque la palabra neoliberal viene, recuerden, de la década de los años 30 y en esa década hubo autores que intentaron justificar las acciones de los nazis, el nacionalsocialista, el Partido Nacional Socialista,
que nada que ver con el socialismo que hoy nosotros muchos defendemos, ¿no? Sino que era un incipiente socialismo en base, por ejemplo, con Hitler, a generar un grupo privilegiado sobre los demás. Entonces, un pequeño grupo que tenía los privilegios que no tenía la inmensa mayoría. Por eso es que en el pensamiento neoliberal se hace referencia en la década de los años 30 a Hitler como una buena forma de pensamiento en aquel entonces. Querían justificar, hoy sabemos que no fue así. Concentrar el poder en unos cuantos no es lo mejor. Además, con sobreprecio. ¿Qué será el objetivo del pensamiento neoliberal? En el caso de México, de la década desde el año 83, más o menos, hasta el 2017, ese periodo de 36 años, 6 periodos presidenciales de pensamiento neoliberal, que daban privilegio a unos cuantos de una cúpula por acuerdos privados que la gente no nos enterábamos para lograr los sobreprecios y que la gente no supiéramos cuánto costaban realmente las cosas. Hasta 20 veces más, dijo Raquel Buenrostro. Y pues bueno, al que tratara de oponerse e investigar sobre cuál era el verdadero precio, hasta lo mandaban matar. No solo lo perseguían a esos periodistas que hacían investigación de fondo, no solo los perseguían, hasta los mandaban matar. Y eso es la represión fascista a la que también la década de los años 30 trataban de justificar estos autores. ¿Qué buscamos ahora con el IMSS Bienestar? Lo que buscamos con el IMSS, con el ISSSTE, con el IMSS Bienestar, los sistemas de salud, es que se garantice el derecho de la salud gratuitamente, que sea gratuito ya el servicio de salud para todas y todos los mexicanos. Y ahí es donde se anuncia la creación de que se propone sea el mejor sistema de salud pública del planeta. 2022, el IMSS Bienestar dejó de ser un programa, ahora es un organismo público descentralizado llamado a ser la institución con mayor capacidad para atender a la población sin seguridad social. Y de esa población, ese conjunto grande, en las 32 entidades federativas, de acuerdo con INEGI, es de 65.604.000 personas que no cuentan con seguridad social. De esta población, 11.678.000 ya se atienden en el IMSS Bienestar, en el programa que existe desde 1979 y que nació como IMSS Coplamar. Otros 22.370.000 personas reciben atención en servicios estatales de salud y 31,5 millones de personas manifestaron en el último censo no tener afiliación a algún servicio de salud. Esa es la meta, alcanzar a esos 65,6 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social. Bienestar. Ese modelo paralelo al sistema ordinario va a llegar a tener alrededor de 300,000 trabajadores de la salud. Va a ser, repito, el mejor sistema de salud del mundo. Ya cuando lo presenta el compañero Zoé Robledo, especificó el mejor sistema de salud pública, porque hay otros países que apuestan a la privatización del sistema de salud en sus países, en sus regiones, y aquí es sistema de salud pública, que repetimos, mientras nos mantengamos sin corrupción, va a funcionar. Otra cosa que tenían nuestro sistema de salud en el modelo neoliberal es que estaba mafiado, con contratos blindados, para que no pudiera haber competencia en este monopolio. Y vamos a ver cómo nos lo explica esto en conferencia la compañera Raquel Buenrostro, esas batallas que libró contra este sistema neoliberal. Sin duda, yo creo como gobierno a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero y a lo mejor muchos han visto películas
y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos y que el medicamento es mucho más solo para el IMSS y para el ISSSTE y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz, nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces, iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Aquí hay una reflexión muy importante. Se dieron cuenta, le daban el dinero, el gobierno federal, le daba el dinero a los estados. Y los estados, con gobernadores corruptos, con sistemas corruptos, se robaban mucho del dinero y no hacían las compras que tenían que hacer. Lo vimos en Veracruz con el caso de Duarte, ¿no? Que en lugar de comprar los medicamentos contra el cáncer, lo que hizo fue darles agua a los niños. Uno de los peores situaciones. Imagínense cuánto dinero hay en esta industria y con cuánto dinero trataron de comprar a la compañera Raquel Buenrostro. Seguro le ofrecieron miles de millones de pesos. Tú, que hoy eres director de un ayuntamiento, regidor o simplemente jefe de departamento o empleado de nómina, si te ofrecieran miles de millones de pesos, no hablamos de ofrecerte 50 millones de pesos, miles de millones, ¿aguantarías la tentación? Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran y dicen que es porque un problema de la compra consolidada. Cuando la compra consolidada todavía ni entraba porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba? Pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen que es PISA. PISA en ese momento entrega
medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños, se le contaminaron. Se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos laboratorio. Cínicamente, el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez. O sea, todos los días se toman decisiones. No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando. La industria se molesta. Esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo. Entonces los destruyeron. Y así no la pasábamos. Hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno. Y el discurso en los medios era, son las compras consolidadas porque no saben comprar. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño. Entonces, que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Eso es pura industria, sector privado. Pero luego vino una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregar. Su primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre, como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento. Compañeras, amigas, amigos,
no vamos a ver el video completo, solo vamos a ver 5 minutos más en donde van a ver la terrible batalla que se libró contra el cártel de los medicamentos, en donde incluso no dudamos que la compañera Raquel Buenrostro intentaron amedrentarla, amenazarla, pero desde luego hay mecanismos legales para proteger a los funcionarios. Entonces, a ustedes que les pregunté, siendo directores, funcionarios, jefes de departamento, regidores, presidentes municipales, que les pregunté si ustedes soportarían la tentación de miles de millones de pesos que les ofrecieran, en este caso, como vieron ahorita, están viendo el video de la compañía Raquel, también sabemos que el miedo no anda en burro, como decía mi abuelo. ¿Y qué significa eso? Que ante las amenazas de muerte, ante enfrentarse a los cárteles de la corrupción, hay una batalla. Por eso es que sí se está librando una revolución y que por eso se llama revolución de conciencias, porque es en la conciencia si me mantengo haciendo lo correcto o si caigo en la tentación de la corrupción. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto. Nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos. Y ese cargamento en Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos. Por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarlo para una receta, lo usamos para todas. Esta parte es muy importante, amigas, amigos, porque habla de cómo opera la 4T. Seguido me buscan que porque Fausto, ayúdame con no salió la beca de mi hija, de mi hijo. Fausto, ayúdame porque, es decir, individualismos. Porque estamos acostumbrados al influyentismo de antes, de la época neoliberal, donde quieren que un solo caso atendamos y ayudemos. No voy a decir quién, pero hay un ayuntamiento especialmente donde una de las personas que va a trabajar ahí y de muy buen rango, le dije, mire, vamos a operar un mecanismo para que todos los casos, como este que me está trayendo, se resuelvan. Dice, sí, pero mira, es que a mí ahorita me urge acostumbrados a ese influyentismo que surgió del grupo Atlacomulco. En lugar de montar operativos donde encontremos todos los casos que están igual y los resolvamos todos, que eso es 4T. Eso es una operativa 4T. La 4T son principios operativos y podemos llevar a cabo eso como aquí hicieron. Es decir, a lo mejor podía alguien por influyentismo atender una receta y buscarla en el extranjero, pero ¿qué hizo Raquel Buenrostro y todo el sistema de salud en su momento? Todas las recetas que necesitaban, atención, todas, buscar la solución. Entonces, entonces cuando hacemos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy. Llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprende, dice, y muy seguro dice, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Les decimos, no, pues ya van a llegar. Y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles. Si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta. Pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los tres que tenía los contratos de 100 mil millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito
muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel, dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces ahí viene otro ejemplo de colusión, de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Aquí viene otra reflexión muy importante. Tienes la capacidad tú, como director, porque aquí ella, en la secretaría, que estaba fungiendo parte de ese equipo, tienes la capacidad de aguantar una negociación con monstruos, ¿no? No hablamos de personajes pequeños, hablamos de monstruos de la industria farmacéutica en este caso. Ya no se diga en la Secretaría de Energía, por ejemplo. ¿Cuántos miles de millones y billones de dólares le habrán ofrecido a los de la Secretaría de Energía con tal de seguir haciendo sus corrupciones? Tienes la capacidad de aguantar una negociación de ese calibre y mantenerte en la legalidad. ¿Cómo acomodan las leyes? Llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería. Bueno, perdón, más que en la legalidad, en lo correcto, en hacer lo correcto. Y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión. Porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, lo lanzamos en avión rapidísimo. Bueno, llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado y así como iban estando, los iban sacando. Y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos, que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. Como, no, o sea, no era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran con negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego, ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene ser hermético, las camionetas son cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza, como son cerradas, como de lámina, la llenaron de agua. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Entonces, cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, y decía, es que me quedé dormido. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Porque también es gente común y corriente que no, que ¿qué hace? Pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso. Y además, pues les quitan sus direcciones, saben dónde viven. Pues la gente tampoco no tiene cómo defenderse. Estos círculos de estudio que todavía estamos puliendo un poquito el símbolo, el icono que vamos a generar junto al lema, legado AMLO, todavía lo estamos puliendo, todavía no lo tenemos completamente definido, incluso puede ser que tengamos algunas opciones, porque es importante reconocer que el presidente es cierto que ya se va
y lo vamos a despedir, muchas y muchos vamos a ir al Zócalo a dar el último grito. Seguro muchas lágrimas va a haber ese día. De hecho, desde ahorita ya se quiebra la voz de pensar que este hombre que empezó en la administración pública en el 2018 y como él siempre dijo, no fue por él, fue por muchos hombres y mujeres. Y aquí saludo a muchas mujeres que me enseñaron a todo lo que Andrés Manuel está haciendo. Yo la verdad no confiaba en él, pero llegó a cumplir todo lo que fue prometiendo. Este hombre sencillo, este hombre que ha ido generando toda una forma de hacer. Y le agradezco mucho a los comités de Claudio Sheinbaum 2024. Muchas gracias a Juan Samuel Delgado Cedillo, que cuando escuchó esta propuesta me ayudó mucho a madurarla, a irle dando sentido, a esperar los momentos, a visualizar cómo se venían los tiempos. Muchísimas gracias a Liliana Mendoza Argueta, que también me ayudó muchísimo a estructurar trabajo, a comprender qué es lo que va ocurriendo, qué vamos haciendo, cómo va avanzando el proceso. Muchísimas gracias al maestro Hugo López Villanueva, con quien en Michoacán aprendí muchísimo de cómo organizar comunidad, cómo ir tejiendo comunidad. Y muchísimas gracias a tantas y tantos maestros que incluso bueno, otro que sí no dejar de mencionar, Cuauhtémoc García Ortega, un queridísimo maestro de hace muchos años, que también le agradezco infinitamente por todas sus enseñanzas, por toda la luz que siempre recibí de su conocimiento. Muchísimas gracias a, a Luz, a Rocío, por también enseñarme. Entonces, todo esto que Andrés Manuel venía haciendo y que yo de verdad no alcanzaba a dimensionar todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y gracias a queridos maestros, en paz descansen, mi querido y estimadísimo siempre Ezequiel Contreras, amigo entrañable, en paz descanse, mi estimado, queridísimo también Guillermo Corazón de León, Mario Flores, muchas gracias, Dios los tenga en su santa gloria, grandes maestros que me enseñaron también en este andar y sobre todo gracias a las comunidades indígenas, a mi querido Juan, maestro, a mi querido Marcial Mariano, maestro Mazahua, que me llevaron. Gracias, Juan, por llevarme a las comunidades indígenas del Estado de México, con los tlahuicas, con los matlacincas, con los mexicas, que todavía hay cultura náhuatl en esta región y que es justamente por los más necesitados que necesitamos recuperar, que nos urge recuperar nuestro sentido cultural para podernos defender de estos cambios internacionales que se vienen, esta invasión de cultura asiática china, que recordemos que los asiáticos podrán tener un gran desarrollo socioeconómico, sí, pero no tienen democracia. Allá durante 100 años no van a saber lo que es vivir un proceso democrático. Y por eso es que para mí es riesgoso el adoptar tanto ese modelo, porque yo sí favorezco la democracia. Y siento que una manera de proteger nuestro país y nuestro desarrollo es recuperando nuestro amor hacia y haciendo reavivar la llama del amor hacia nuestras culturas indígenas, las madres prehispánicas, que tienen muchísimo que dar. Una vez que uno estudia sobre los guerreros otomís, los guerreros mazahuas, comprende uno la gran riqueza, el enorme amor que tenemos hacia toda nuestra cultura y cómo nos va a proteger de estos cambios internacionales que se vienen. Amigas, amigos, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que ya estamos próximos a sacar nuestras playeras del legado AMLO, pero nuestras playeras tienen algo en particular, porque no es solo el fanatismo que otros generaron con su publicidad o sus playeras. Nosotros traemos un sentido de identidad con los principios de la Cuarta Transformación. Y ese es el propósito de estos círculos de estudio legado AMLO, que esos principios los entendamos para que podamos responder a una pregunta. Cuando nosotros digamos, yo soy legado AMLO, que la gente nos pregunte, ¿por qué eres legado AMLO? ¿Y qué significa legado AMLO? Incluso
Claudia, como continuación de este proceso de profundizar la cuarta transformación para llegar a las comunidades? Significa, por ejemplo, con esto que acabamos de ver, significa un AMLO antineoliberal. Cuando asistan al círculo de estudio del antineoliberalismo y neoliberalismo, que va a ser muy similar a lo que vieron ahorita, ya vas a saber explicar qué trascendencia tiene el año 2019 en la historia de nuestro país para que la gente entienda la gran importancia de que en el año 2019 AMLO declarara la abolición del neoliberalismo. Pero ahorita que ya recibiste esta sesión sobre el IMSS Bienestar y el mejor sistema de salud pública del planeta que vamos a tener en México como modelo, ejemplo internacional, hoy la pregunta que ya sabrás responder es el IMSS Bienestar. Estás avanzando hacia saber explicar cuál es la diferencia del modelo de salud en el periodo neoliberal y ahora en el periodo del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación. En el año 2022, el presidente Andrés Manuel lanza el decreto ya para integrar el IMSS Bienestar. Y vamos a generar la sesión también vía Zoom para explicarte cómo sacar tu carnet, que te ayudemos a resolver todas las dudas que tengas, qué problemas te pueden atender, qué teléfono puedes llamar para resolver todas tus dudas. Todo eso en la sesión de las 7 de la noche. Las 7 de la noche a nivel nacional e internacional, porque al final la liga es internacional, pueden conectarse de cualquier parte en Estados Unidos, México, hermanos que están en Francia. Saludos allá, Irina. Eh, s- em, compañeros que están en Canadá, que puedan conectarse de cualquier parte y les estamos ayudando a resolver estas dudas desde hace años. Fue justamente el periodo de la maestra Delfina como superdelegada en el Estado de México, que estos mecanismos ciudadanos de orientarnos unos a otros, gracias maestra por ayudarnos, a pesar de que hubo personajes que intentaron ahí algunas cosas contra nosotros, desde la misma Secretaría del Bienestar Estatal. Gracias porque he puesto en la mesa cuando se entró en un análisis a conciencia de lo que estaba surgiendo con esta propuesta, que incluso me pidió hacerle una carta al presidente Andrés Manuel y explicarle cómo es que los ciudadanos nos estamos uniendo para ayudarle, señor presidente, y dependiendo cuándo vean este video, expresidente, el mejor presidente en la historia de este país, en la historia moderna de este país, nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, cómo es que los ciudadanos nos estamos uniendo para ayudarle a usted a mover al elefante reumático. Y ahora, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, continuaremos moviendo el elefante reumático que todavía queda en muchos estados y en muchos municipios. Bendiciones, éxito y nos vemos a las 7 de la noche en el Zoom para la resolución de dudas. Ah, y aquí en la lista de videos continúan los demás videos del estudio AMLO, delegado AMLO en la salud.